Queridos hermanos, queridas hermanas, es un gusto volver a saludarles. Dios les bendiga, muy buena tarde para todos ustedes. Bueno, bienvenidos sean a su clase de literatura del Nuevo Testamento. Recuerden que estamos abordando lo que es el cuerpo paulino, las cartas del apóstol Pablo que se le atribuyen y que para nosotros, como hemos dicho al principio, son escritura canónica, que presentan o se presentan como palabra de Dios. Vamos a iniciar el estudio generalizado de las cartas, porque, bueno, evidentemente necesitaríamos un curso completo para poder analizar carta tras carta y yo creo que eso no tendríamos ahora la oportunidad, pero sí tener por lo menos un abordaje que nos permita situarnos en tiempo, forma, lugar, circunstancia, reflexiones. ¿Qué es lo que rodeó al apóstol Pablo que lo motivó a escribir semejantes cartas, algunas más grandes, algunas más pequeñas, y que evidentemente siguen revolucionando la vida cristiana hoy? Sus consejos, sus exhortaciones, las enseñanzas que él ha transmitido a las distintas iglesias o personas, pues vienen a ser la base medular de nuestra ética, de nuestro comportamiento, de nuestras acciones, etcétera. Así que me parece sumamente importante que eso hagamos. Pues para mis hermanos y hermanas que están en clase presencial, les pido que tengan a la mano la primera carta a los tesalonicenses, porque esa es la primera carta que vamos a analizar en esta ocasión. Para quienes están viendo la clase grabada, es muy importante que, aunque la escuchen tal vez, no sé, manejando o yendo por algún lado, sí o sí necesitan tener la Biblia a un lado y necesitan abrirla, necesitan leerla, necesitan ver. Esto es muy importante porque no solamente hay que escuchar, sino también hay que mirar. Uno puede hacer, al menos a mí me sirve hacer algunas anotaciones en la Biblia que me permite que cuando hago mi estudio, mi reflexión, pues más o menos me ubico en algunas situaciones que a mi juicio son importantes. Muy bien, pues vamos a iniciar entonces. Voy a compartir la pantalla y vamos a iniciar analizando una de las cartas más importantes que tenemos en el Nuevo Testamento. Y no es importante por su largura, porque no es una carta muy grande, sino más bien es importante porque creemos que es el primer documento escrito que ahora nosotros consideramos como canónico, como palabra de Dios. Por eso es importantísimo este punto porque nos permite a nosotros saborear el primer escrito cristiano, o al menos el más antiguo que tenemos registrado. No significa que no hay otros, sino el que tenemos registro y del que nosotros podemos echar mano, que es la carta a la comunidad de Tesalónica, que se va a dividir en dos cartas, pero ahora solamente analizaremos la primera carta a los tesalonicenses, que es así como aparece en nuestro índice de libros sagrados que tenemos en nuestras Biblias. Bueno, cuando hagamos los abordajes de las cartas, hermanos, necesitamos hacer primero un necesitamos explorar el marco referencial. Porque como lo he dicho y ustedes lo saben muy bien, la Biblia no nos cae del cielo. La Biblia no se hizo en la luna, no se hizo en alguna otra galaxia. La Biblia se forma a partir de experiencias humanas. Y estas experiencias humanas, en este caso las comunidades a las cuales Pablo escribe, están insertas en un tiempo, están insertas en una época, históricamente están sujetas a una a una sociocultura, están inmersas a un régimen político, están inmersas a una concepción religiosa de distintas divinidades. Es decir, hay todo un marco de referencia alrededor de las cartas que necesitamos conocer en primera instancia para entender la magnitud que estas cartas tienen.
y por qué van dirigidas a las comunidades a las que van dirigidas. ¿Ok? Entonces, vamos a abordar las cartas. Primero, desde un aspecto histórico, vamos a tratar de decir algunas cosas que rodearon de manera, insisto, sociopolítico, sociocultural, socioreligioso, las cartas. Para un segundo momento vamos a analizar los temas que aborda el apóstol Pablo, qué son las ideas, los conceptos, las enseñanzas, qué es lo que produjo en Pablo y en las comunidades cristianas el poder ser objeto de ser destinatarios de estas cartas. Y finalmente haremos un ejercicio que tiene que ver con tres elementos que vamos a tener. Esto va a venir en todas las cartas. Vamos a tener un sumario básico de tener unas ideas muy precisas de la carta. Luego vamos a analizar, o más bien, vamos a identificar cuáles son los elementos constitutivos en cuanto al formato de la carta. Recuerden que analizábamos en clase pasada que eran cuatro, ¿verdad? Fórmula introductoria, acción de gracias, cuerpo del mensaje y la fórmula conclusiva. Bueno, vamos a identificar esos elementos en cada una de las cartas. Y finalmente, hermanos, vamos a identificar en cuanto al contenido, cómo se clasifican las cartas en cuanto al contenido, ¿verdad? ¿Qué temas aborda la carta para que ustedes puedan tener una idea mucho más esquematizada de la carta en cuestión? ¿Ok? Muy bien, pues dicho esto, entonces vamos allá. Hay un hecho que marca, ¿verdad? El inicio de esta carta en particular. Y el inicio de esta carta es cuando Pablo llega a un lugar llamado Macedonia. Para cualquiera que sepa leer entre líneas o cualquiera que está muy familiarizado en la forma en que la palabra se desarrolla, la historia de la llegada de Pablo a Macedonia es uno de los pasajes más fascinantes del libro de Hechos de los Apóstoles. Es el más fascinante y el más impactante. Lucas, con una economía magistral de palabras, nos lo cuenta en Hechos 16 del 6 al 10. Por favor, quisiera pedir a alguno de ustedes que me haga el favor de leer. Recuerden que vamos a tener la Biblia a la mano y vamos a ver esta historia que tiene que ver con la carta tesalónica. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 6 al 10. ¿Alguien quiere hacerme el favor de leer? Hechos 16, del 6 al 10. Por favor. Como el Espíritu Santo les había impedido anunciar la palabra en la provincia de Asia, atravesaron Frigia y la región de Galacia. Cuando llegaron a los límites de Misia, trataron de entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Pasaron entonces por Misia y descendieron a Troade, donde durante la noche, Pablo tuvo una visión. Vio a un macedonio de pie que le rogaba: ven hasta Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo esa visión, tratamos de partir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba para que la evangelizáramos. Amén. Muchas gracias, Esther. La visión del varón macedonio es el parteaguas en cuanto al ministerio y al llamado que Pablo tiene en cuanto a la anunciación del evangelio. Porque es gracias a esta visión. No sabemos quién era el varón macedonio. Hay muchas posturas o teorías entre los eruditos que se disputan quién era este varón macedonio, ¿no? Que se le aparece en visión a Pablo y le dice, anda a Macedonia para ayudarnos. Y Pablo reconoce que la visión del varón macedonio era básicamente una puerta abierta a algo mucho más grande, algo mucho más espectacular. Por eso en la diapositiva dice que es de las historias más fascinantes, porque si ustedes se dieron cuenta, el Espíritu Santo
impidió el paso a Pablo para ir a Asia. Luego el Espíritu Santo no le permitió ir a Misia. El Espíritu Santo parece ser que estaba obstaculizando los pasos que Pablo creía que tenía que anunciar el Evangelio, hasta que finalmente aparece el hombre macedonio. Aunque el relato es tan breve, realmente es muy, muy breve, por eso dice que Lucas de una manera magistral lo cuenta, nos da la impresión de una cadena inevitable de circunstancias, ¿verdad? Que a veces uno nos hace pensar, ¿por qué el Espíritu Santo no nos deja hacer tal o cual cosa? ¿Por qué el Espíritu Santo no nos deja ir allá o ejercer algún ministerio si sabemos que va a ser bueno? Uno se podría pensar, ¿acaso no había gente en Asia, este, en Frigia, en Galacia, que quisiera escuchar la palabra de Dios? Y sí, claro que sí. ¿O no habría gente en Misia que tendría que escuchar la palabra de Dios? Claro que sí. Sin en cambio, esta cadena de acontecimientos a la luz de nosotros, ¿no? Que a veces podríamos pensar que el Espíritu Santo nos está obstaculizando, es porque había algo mucho más grande, mucho más espectacular. Una de las propuestas más interesantes para establecer quién era el hombre macedonio se dice que era Lucas. Lucas mismo pudo haber sido este hombre macedonio que cuando él escribe da el puntapié o da el paso necesario para la evangelización a toda la Europa, ¿verdad? Para llegar a Europa. Pablo entonces había pasado por Frigia y Galacia y tenía delante el Sponto, que es toda la región de Asia. A la izquierda se extendía la provincia populosa de Asia y a la derecha la gran provincia de Bitinia. Pero el espíritu no le permitió entrar en ninguna de las dos. En ninguna de las dos. Había algo que le impulsaba incesantemente hacia el mar Egeo. Ahora vamos a ver un poco el mapa. Así es que llegó a Troade Alejandrina, ¿verdad? O a Troas, como dicen en otras versiones, todavía indeciso sobre a dónde se debía dirigir. Y entonces le sobrevino una visión nocturna de un hombre que clamaba, cruza Macedonia a ayudarnos. Pablo se hizo vela y por primera vez el Evangelio llegó a Europa. Fíjense cómo en esta experiencia de Pablo, Pablo sin saber por qué el Espíritu le estaba impidiendo el paso a estos lugares, era el camino adecuado geográficamente hablando y espiritualmente hablando para poder llegar a Europa, ¿no es cierto? Los países del norte y entonces el evangelio se extendería con mucho mayor fuerza. Así que Pablo, obedeciendo, se enfiló. Ven ustedes, queridos alumnos, un pequeño mapa de todo lo que es el Asia Menor, ¿verdad? Vean, aquí está Misia, donde el Espíritu Santo le dijo, no, no, él venía acá de todo lo que es la experiencia de Galacia, ¿verdad? Aquí está Victía, está Misia, los lugares donde había una excelente oportunidad de anunciar el Evangelio a toda esta parte, Frigia, Bitinia, Galacia, Misia, ¿verdad? Todo lo que es la parte de Asia. Y entonces el Espíritu lo lleva hasta acá, hasta Macedonia, ¿verdad? El hombre macedonio que Macedonia ya es la parte norte que nos va, aquí es un poco un pedacito de la bota itálica, que evidentemente este es el paso hacia el norte, ¿verdad? Hacia los países europeos, España principalmente. Y entonces es por eso que el espíritu les dice, no, no los quiero acá, quiero que vayan más allá, porque entonces ahí es donde empieza una visión mucho más amplia del Evangelio de Pablo. En aquel momento, Pablo debe de haber visto mucho más que un continente para Cristo. Seguramente en esta reflexión que a veces nosotros hacemos respecto del por qué el Espíritu nos permite o nos impide hacer tal cosas, Pablo vio algo más. Fue en Macedonia donde él desembarcó. Pero Macedonia no era cualquier ciudad, no era un lugar cualquiera.
Macedonia había sido el reino de Alejandro Magno, ¿verdad? El gran conquistador helénico, el que había conquistado todo el mundo conocido, fue quien derrotó las fuerzas persas, ¿verdad? Y en ese lugar había llorado porque no le quedaban más tierras por conquistar. Por naturaleza, Carlo Magno o Alejandro el Grande tenía un llamado conquistador, murió muy jovencito, él, este, en el año 333 antes de Cristo, pero que evidentemente esto provocó, ¿verdad? Que el reino de los griegos se extendiera más allá del mundo conocido hasta ese entonces. Pero Alejandro no solo era un conquistador militar. Hay una serie muy interesante en Netflix que ustedes pueden mirar es un documental sobre la vida de Alejandro Magno, se los recomiendo, es buenísimo, porque Alejandro Magno no solamente tenía la idea esta sanguinaria de conquistar las tierras por la fuerza o por la guerra, etcétera, sino que fue el primer universalista. Él tenía un sueño, tenía más de misionero que de soldado, soñaba con un mundo dominado e iluminado por la cultura griega. Él tenía esta concepción de la unificación total de todo el reino, el mundo conocido. ¿Ah? Tenía esta concepción de que todos deberían estar unidos como hermanos, diríamos, pero bajo la concepción griega. Hasta un pensador, y fíjense, hasta un pensador de la talla de Aristóteles, el gran filósofo, había dicho que era obvio tratar a los griegos como libres y a los orientales como esclavos, que esa era la cosmovisión separatista, divisionista de las clases sociales, ¿verdad? Los griegos eran los amos y dueños del universo por la sabiduría que tenían, decía Aristóteles, y los orientales, es decir, el resto, eran esclavos. Esta era la concepción que se tenía respecto del mundo conocido. Sin embargo, Alejandro el Magno, discípulo, porque Alejandro era muy fanático de Aristóteles, Alejandro declaraba que Dios le había enviado con un propósito. Fíjense cómo esta idea va a resonar en los escritos paulinos, ¿eh? A unir, a pacificar y a reconciliar al mundo entero. Este es el gran legado de Alejandro Magno, no solamente el gran conquistador, sino su cosmovisión que tenía del mundo y de las relaciones humanas. Entonces, esta idea, ¿verdad?, que se gesta en todo el imperio, pero principalmente en Macedonia, nos ayuda a entender que Pablo sabía al lugar al que iba a llegar, ¿verdad? Y en la historia que tenía el lugar, a donde el varón macedonio le estaba pidiendo que pasara para que le ayudara. Afirmaba, decía Alejandro Magno, insisto, el gran conquistador, el que destruye o derroca a los persas, decía que su propósito era casar, unir el oriente con el occidente, ¿no? El oriente con el occidente. Y había soñado con un imperio en el que no hubiera ni griegos, ni judíos, ni bárbaros, ni escitas, ni siervos, ni libres. Esta cosmovisión la recoge el apóstol Pablo, ¿verdad? En la carta a los Colosenses, en donde él cree que esta visión que tenía Alejandro Magno es el anhelo de Dios, más que de un conquistador. Es el anhelo de Dios de que haya una hermandad, una reconciliación. Es difícil imaginar que Pablo no tuviera en mente a Alejandro. Es muy difícil, sobre todo porque Pablo se cría bajo una cultura griega, helénica, y evidentemente era referente obligado para todos conocer las grandes hazañas de Alejandro el Magno. Entonces, no nos es difícil e incluso no es imposible saber que Pablo sabía la historia que tenía ese lugar, ¿verdad? Había iniciado su viaje, Pablo había iniciado su viaje en Troa de Alejandrina o en Troas, que este lugar recibía el apellido de Alejandro, ¿verdad? De Alejandro. Llegó a Macedonia, que en esencia era el reino original de Alejandro Magno. Trabajó en Filipos. Pablo va a escribir una carta a la iglesia de Filipos. Ya veremos la importancia que esta tiene, pero fíjense cómo Filipos
Se le había dado el nombre a esa ciudad por el nombre de Filipo, el padre de Alejandro. En honor al padre de Alejandro el Magno, se le había dado el nombre a la ciudad como Filipo. Pasó a Tesalónica y allí, que es la carta donde a nosotros nos convence, perdón, nos llama en clase, se le puso así a esa ciudad en recuerdo a la hermanastra de Alejandro, que se llamaba Tesalónica. Es decir, todo este territorio, ¿verdad? Todo este territorio del cual el Espíritu Santo, a través de una visión de un varón macedonio, está plagado de la impronta alejandrina, de la impronta del gran conquistador, la impronta de este hombre que tenía una visión universalista de las cosas, ¿verdad? Todo el territorio estaba saturado de recuerdos de Alejandro. Todo el territorio, Filipo, Macedonia, Tesalónica, Alejandría, etcétera, estaban y evidentemente de manera histórica, social y cultural, impregnado por este gran conquistador. Y Pablo pensaría entonces no en un país, pensaría no en un continente, sino pensaría en un mundo para Cristo. Pablo veía la oportunidad de haber llegado a Macedonia y a esta cuna de la nación griega como el escalón para una universalidad del Evangelio, ¿verdad? Porque Pablo, hasta el segundo viaje misionero, se había circunscrito solamente al área del Asia Menor, pero ahora con esta llegada a Macedonia se le abría la posibilidad de llegar hasta lo último de la tierra. Así que en este marco referencial histórico en el que Pablo se está moviendo, finalmente él llega a Tesalónica. Este sentido de los brazos extendidos del cristianismo se le debe de haber acentuado a Pablo cuando llegó a Tesalónica, ¿verdad? Este anhelo de su corazón palpitaba decir, hay una puerta muy grande para que el mundo conocido conozca a Cristo. Pues lo pudo haber sentido cuando llegó a esta ciudad. Era una gran ciudad. Tesalónica no era una ciudad pequeña, era una gran ciudad. Su antiguo nombre había sido Termaí, que quiere decir fuentes calientes, es decir, había aguas termales, ¿no? Era un lugar de aguas termales y que daba su nombre al Thermaikol, Kolpos, que es el Golfo de Salónica, a cuya orilla estaba la ciudad de Tesalónica. Es decir, era muy famosa Tesalónica por los aspectos de sus aguas eh, calientes. Hacia 600 años, es decir, 600 años antes, el gran escritor Herodoto ya la había descrito como una gran ciudad. Siempre había tenido un puerto famoso en Tesalónica. Fue allí donde el persa Jerjes tuvo su base naval cuando invadió Europa, ¿verdad? Y hasta en el imperio, hasta en tiempos del Imperio Romano, era uno de los principales astilleros del mundo. Así que Pablo pudo y supo capitalizar su estancia en esta gran ciudad. En el 315 a.C., Casandro había reedificado la ciudad y la había llamado Tesalónica. El nombre de su esposa, que dijimos era hermanastra de Carlos y era hija de Filipo de Macedonia y hermanastra de Alejandro Magno. Era una ciudad libre, es decir, que nunca había sufrido la vergüenza de que hubiera tropas romanas acuarteladas en ella, que era una característica muy interesante. Tenía su propia asamblea popular y sus propios magistrados. Su población alcanzaba los 200.000 habitantes. No era una ciudad menor, ¿eh? Y hubo un tiempo en que se dudaba si debía ser Tesalónica o Constantinopla la capital del mundo. Fíjense hasta qué grado la ciudad de Tesalónica representaba para el primer siglo. En nuestro tiempo, ahora Tesalónica se conoce como Salónica y tiene alrededor de 70.000 habitantes. Tiene incluso mucho menor la cantidad de habitantes que actualmente tiene esta ciudad moderna, pero que en la antigüedad llegó hasta 200.000 habitantes.
Todos estos factores, queridos alumnos, influyen para el pensamiento de Pablo que va a dirigir esta carta. Influye para conocer cómo era la comunidad cristiana que se establece en esta gran ciudad con un ropaje histórico muy fuerte y muy poderoso. Esta información entonces nos hace ver que la primera carta a los tesalonicenses, aunque muy pequeñita, tiene un valor incalculable, tiene una fuerza maravillosa. Pablo escribe esta carta con una intención muy poderosa, ¿verdad? Que a veces nosotros, como no conocemos todos estos datos, pensamos que es cualquier cartita y pensamos que fue dirigida a tal vez a una comunidad que no tenía tanta impronta, pero la tenía y Tesalónica era eso. Pero la importancia suprema de Tesalónica era que estaba a caballo, fíjense, a caballo, a ambos lados de de la vía Ecnia o Ecnatia o Ecnacia, que es esta que aparece aquí en la fotografía, ¿verdad? Existe todavía. El lugar donde creemos que el apóstol Pablo caminó, cruzó todo lo que es la vía Egnacia o Etnia, que se extendía desde el Dariechum en el Adriático hasta Constantinopla en el Bósforo y de ahí hasta Asia Menor y el Oriente. Su calle principal era parte de la carretera que unía a Roma con Oriente. Oriente y Occidente convergían en Tesalónica. Se decía que estaba en el regazo del Imperio Romano. Estaba inundada por el comercio de Oriente y Occidente hasta tal punto que se decía, mientras no cambie la geografía, Tesalónica seguirá siendo rica y próspera. Es imposible exagerar la importancia de la llegada del cristianismo a Tesalónica. Si se asentaba en ella, fíjense la importancia que tenía. Si el evangelio empezaba a sembrarse en una ciudad que convergía en todos los caminos conocidos y principalmente esta vía principal. Una vía, hermanos, donde el comercio circulaba, donde había muchísima gente y que unía, como dije, el Oriente, Roma con Oriente. Entonces, esto hacía que los caminos fueran fundamentales para la proclamación del evangelio. Si se asentaba en ella, es decir, si en Tesalónica llegaba el Evangelio, era esperar que se extendiera hacia el este por la vía Egnatia o Egnacia, hasta conquistar toda Asia, y hacia el oeste, fíjense, hasta invadir a la misma Roma y hasta una frase latina que es finis terrae, que es decir, hasta el fin del mundo conocido. La llegada del cristianismo a Tesalónica fue clave para que llegara a ser una religión universal. Qué importancia, hermanos, que el primer escrito cristiano que tenemos, conocido, al menos que está en nuestro poder, nos da cuenta de la importancia que tenía esta comunidad de fe, la importancia que tenía que el Evangelio hubiese llegado allí, la importancia que en una ciudad tan transitada por un montón de comerciantes que iban por todos lados, era lo ideal para que el reino de Dios o el mensaje del Mesías pudiese llegar hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Entonces, con esta idea, pues sabemos entonces y valoraremos con mucho mayor expectativa o gozo esta primera carta que, como ustedes ya lo notaron, es muy chiquitita, ¿verdad? Y aparece con apenas 5 capítulos, 5 pequeños capítulos, que tampoco son tan grandes los capítulos. Ujú. Espero que ustedes ya la hayan leído y espero que hayan empezado a disfrutar, ¿verdad? Ahora con lo que sabemos, por qué Pablo escribe lo que escribe. Bueno, ahora vayamos ya a mirar la estancia de Pablo en Tesalónica. ¿Qué tiempo estuvo Pablo en esa gran ciudad, en esa ciudad cosmopolita, en esa ciudad próspera, rica, en esa ciudad portuaria, en esa ciudad que era clave para el imperio? Bueno, encontramos entonces
el relato de la estancia de Pablo en Tesalónica en Hechos capítulo 17, versículo del 1 al 10. Le voy a pedir por favor que alguien me ayude a leer. Hechos capítulo 17 del 1 al 10. Permiso. Por favor. Después de pasar por Antiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Pablo fue entonces a la sinagoga, como era su costumbre, y durante 3 días de reposo debatió con ellos, con base en las Escrituras. Aclaró y explicó que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Les decía: Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, lo mismo que muchos griegos piadosos y numerosas mujeres nobles. Pero los judíos que no creyeron se llenaron de envidia, así que lograron reunir a una turma de vagos y maleantes y comenzaron a alborotar la ciudad, y en su búsqueda de Pablo y Silas irrumpieron en la casa de Jasón, pues querían expulsarlos del pueblo. Como no los hallaron, llevaron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, mientras gritaban: Esos que están transformando el mundo entero ya han llegado acá. Jasón los ha recibido, y todos sus seguidores desobedecen los decretos de César. Dicen que hay otro rey y que se llama Jesús. Al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron, pero Jasón respondió por ellos y los dejaron en libertad. Esa misma noche los hermanos enviaron a Pablo y Silas hasta Berea. Cuando estos llegaron allá, entraron en la sinagoga de los judíos. Muchas gracias, amigo. Encontramos entonces en el capítulo 17, el 1 al 10, la breve estancia que Pablo tiene. Ahora bien, para Pablo, lo que sucedió en Tesalónica tuvo una importancia capital. Predicó en la sinagoga 3 sábados consecutivos, lo que quiere decir que no permanecería allí más de 3 semanas. 3 semanas, hermanos. 3 semanas. Noten este dato porque es sumamente importante, ¿verdad? 20 días, Pablo fue su estancia que tuvo en esta ciudad. Tuvo un éxito tan señalado que los judíos se enfurecieron y le suscitaron tantos problemas que Pablo tuvo que salir furtivamente de la ciudad a la noche, como dice el texto, con peligro de muerte, porque si lo agarraban, lo mataban. Y entonces los discípulos, ¿verdad? Los hermanos de Tesalónica los mandan directamente hasta Berea, donde volvieron a correr la misma suerte, según Hechos 17, 10 y 12, donde también unos creyeron y otros, los que no creyeron, buscaron camorra. Pablo entonces tuvo que dejar tras sí a Timoteo y a Silas y él seguir huyendo hasta Atenas. Lo que más le inquietaba era, ¿verdad? Que es lo que pensaría cualquier mortal teniendo este tiempo y esta oportunidad. Había estado en Tesalónica el apóstol Pablo solo 3 fines de semana, o 3 semanas, pónganle. Y la pregunta es, ¿era posible hacer tal impacto en un lugar solamente en 3 semanas como para que el cristianismo arraigara tan profundamente que ya no fuera nunca desarraigado? Esa era una pregunta. ¿Fue lo suficientemente convincente? ¿El tiempo fue necesario? ¿Tenía que haber pasado más tiempo en la ciudad de Tesalónica el apóstol Pablo predicando que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Y que murió y resucitó. Si así fue, entonces no era un sueño irrealizable de que todo el imperio romano podía ser ganado para Cristo. No era una utopía, tenía que ser una realidad. ¿O era necesario trabajar 2 meses, 3 meses, 2 años, 5 años, 10 años antes de que ese mensaje penetrara lo más profundamente posible? En tal caso,
No se podía ni prever vagamente cuánto llegaría a penetrar el cristianismo en todo el mundo. Tesalónica era un caso piloto, era la prueba de fuego. Y Pablo estaba desgarrado de ansiedad por saber cómo se desarrollarían las cosas. Esto lo vemos en su primera carta, ¿verdad? Recuerden que cuando Pablo está, cuando ya no está en Tesalónica, escribe la carta y necesita saber de ellos. Necesita, le urge a Pablo saber si lo que él ha hecho durante estos 3 fines de semana o 3 semanas, que seguramente aprovechó todos los días para transmitir su evangelio, había penetrado tan profundo que nadie se iba a olvidar en medio de una sociedad tesalónica o de los tesalonicenses muy fuerte, muy contracorriente, ¿verdad? Y si eso iba a perdurar o a permanecer. Así que Pablo tenía en su mente estas ideas y pensaba que si era así, entonces el evangelio podía irse por todos lados. Así que tan ansioso estaba Pablo que cuando se reunió con él Timoteo en Atenas, cuando Timoteo, porque Timoteo lo deja ahí en Berea y a Silas también, porque tienen el mismo problema, entonces él tiene que salir huyendo hacia Atenas. Cuando Timoteo vuelve, ¿verdad? Le envió de vuelta a Tesalónica para que le trajera la información si la que no podía descansar. Por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor? Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, 2 y 5. 3, 1, 2 y 5 dice, por eso, no pudiendo soportar más, resolvimos quedarnos en Atenas y enviarles a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el anuncio de la buena noticia de Cristo. Lo hicimos para afianzarlos y confortarlos en la fe. 1, 2, 3 y 5 era. Ahora el versículo 5. Ah, eh, por eso, no pudiendo soportar más, les envié a Timoteo para que me informara acerca de la fe de ustedes, temiendo que el tentador les hubiera puesto a prueba y todo nuestro trabajo hubiera resultado estéril. Muchas gracias. El capítulo 2, versículo 17. Dice, en cuanto a nosotros, hermanos, físicamente separados de ustedes por un tiempo, aunque no de corazón, sentimos un ardiente y vívido deseo de volver a verlos. Muchas gracias. Vean, gracias hermana. Vean cómo Pablo mismo describe su ansiedad, ¿verdad? Describe su nerviosismo, describe hasta los santos de Dios dudan, ¿verdad? Hasta los santos de Dios sienten esta angustia, esta sensación. El versículo 5 del capítulo 3 dice, no pudiendo soportar más, no pudiendo. Fíjense, todos los días Pablo se preguntaba, estando en Atenas, ¿qué habrá pasado en Tesalónica? ¿Habrá venido el tentador? ¿Habrá destruido lo que yo les dije? ¿Se habrán olvidado? ¿Qué corazón de Pablo, ¿no? ¿Qué corazón de Pablo? De su preocupación tan fuerte que por eso envía a Timoteo y sabe que andate a Tesalónica, anda a ver cómo están y venía a decirme las noticias. La pregunta es, ¿qué noticias le trajo Timoteo? ¿Verdad? Es decir, lo encuentra Timoteo en Atenas, Pablo dice, estoy reangustiado por la iglesia de Tesalónica, anda. Y me imagino que Pablo estaba malísimo, ¿no? De nervios, esperando. Además, no había avión, no había tren, no había autos que manejaran a 180 kilómetros por hora para ir pronto. Tenía que esperar el viaje y los viajes a veces eran largos. Pero la pregunta es, ¿qué noticias le trajo Timoteo?
Sorpresa, hermanos, sorpresa. El Espíritu Santo, ¿recuerdan la historia del varón macedonio? Bueno, la historia del varón macedonio es la confirmación de Pablo, ¿verdad? Que iba a tener éxito. ¿Qué buenas noticias le trajo Timoteo? El afecto que le tenían a Pablo los tesalonicenses era tan fuerte como siempre, y algo muy interesante, permanecían firmes en la fe. ¡Wow! Pues yo creo, me imagino que cuando Pablo recibe esta noticia de Timoteo, él habrá descansado, habrá llorado, no sé. Vieron cuando uno está ansioso por algo y te dan buenas noticias, es como algo te pasa físicamente. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 2:14? ¿Alguien que quiera Porque, leer, por favor? porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que de parte de sus compatriotas sufrieron las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Del 4 al 6, 3 del 4 al 6. Cuando todavía estábamos con ustedes, les advertimos que tendríamos dificultades y como ustedes saben, así sucedió. Por eso, cuando ya no pude esperar más, mandé a preguntar acerca de su fe, pues el tentador podría haberlos tentado y entonces nuestro trabajo habría sido en vano. Pero ahora Timoteo ha vuelto a nosotros luego de haber estado con ustedes y nos ha dado las buenas noticias de la fe y el amor que ustedes tienen. Nos ha contado además que ustedes siempre nos recuerdan con cariño y que desean vernos. También nosotros deseamos verlos a ustedes. Capítulo 4, 9 y 10. En cuanto el amor fraternal, no es necesario que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado que ustedes deben amarse los unos a los otros. Y por eso es lo que ustedes hacen con todos los hermanos que viven por toda Macedonia. Sin embargo, hermanos, les rogamos que su amor abunde más y más. Gracias, gracias, amigo. Vean entonces cómo el apóstol Pablo está emocionadísimo. Pablo está contentísimo por esto. La verdad que su alma descansó, ¿no? Cuando recibe estas buenas noticias. Tan es así que dice en el capítulo 2, versículo 20: vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. ¿Verdad? Son nuestro orgullo. La prueba de fuego pasó. Qué interesante, hermano. Qué hermoso, qué bendición. Qué alegría, no sé si les emociona saber estas cosas, ¿no? Pero qué lindo, cómo se empezaron a gestar un montón de cosas para que ustedes y yo, y ahora nosotros tengamos también la salvación y tengamos la palabra y seamos parte de esta historia, ¿no? Del hombre macedonio, que gracias a la visión del hombre macedonio, el evangelio llega a Europa y llega a lo último de la tierra y Tesalónica es la base principal. La verdad que a mí en lo particular me emociona saber cómo todos estos eventos se fueron de una manera sobrenatural, eslabonando, ¿no? Con mucho dolor, quebranto, persecución. Le levantaron chismes a Pablo, lo tuvieron que esconder, en fin, un montón de cosas, pero al final del día, los hermanos de Tesalónica se mantuvieron firmes y Pablo le dice: ustedes son mi orgullo, ¿verdad? Son mi orgullo y mi profunda alegría. Pero eso es lo que resuma en la primera carta a los tesalonicenses, ¿verdad? Hay alegría de Pablo, está contento, dice: bueno, creo que la semilla se sembró bien y esto va a dar para muchas cosas. Pero había noticias preocupantes, ¿verdad? Y que la misma primera carta de Tesalonicenses aborda. Al menos, por lo menos, podemos identificar 6 noticias, ¿verdad? 6 puntos, 6 temas que el apóstol Pablo aborda a partir de la información que Timoteo trae de la iglesia de Tesalónica. Porque como toda iglesia que está en crecimiento, toda iglesia que se está desarrollando, pues va a enfrentar sus propios desafíos, ¿verdad? O de organización, cómo organizarnos, o de conducta, cómo debemos conducirnos ante esto, aquello, lo otro. Entonces, vamos a mirar estos 6 temas que Pablo aborda en la carta, que de la cual, insisto, Pablo está sumamente contento
por las buenas noticias que Timoteo le trae. La primera de ellas es que la predicación que Pablo había dicho sobre la presencia de Jesús, la venida de Jesús, la parucía, había producido consecuencias imprevistas. Se había entendido tal vez de una manera equivocada porque algunos habían dejado de trabajar. Recuerden que para esos años, en la predicación paulina, se creía que Jesús iba a venir de manera inmediata, ¿verdad? Mañana mismo el Señor vendría, o a más tardar el fin de semana, es decir, no tardaría 2000 y tantos años, como ya tarda el Señor, en venir. Entonces, ¿qué provocó en algunos cristianos? Bueno, provocó que dijeran, bueno, y vamos, ¿y para qué trabajamos? ¿Verdad? Si ya viene la gloria, viene la recompensa del Mesías, y vamos a tener cielos nuevos, tierra nueva, toda una concepción sobre el reinado del Mesías, ¿no es cierto que se tenía? Que ahora nosotros le llamamos vida eterna. Pues entonces ellos dijeron, y ya no trabajemos, vamos a, a esperar, ¿verdad? Y entonces habían olvidado sus intereses corrientes para esperar la segunda venida con una expectación histérica, es decir, tan frenética que de una manera fanática empezaron a vender todo, a regalar todo, se quedaron sin nada, porque dijeron, nosotros no necesitamos nada de esto, no necesitamos el trabajo, no necesitamos la casa, no necesitamos el salario, porque ya viene el Mesías, entonces en el reinado del Mesías no vamos a necesitar nada de eso. Así que hubo un gran problema en la iglesia de Tesalónica porque algunos dijeron, bueno, nos agarraron la silleta, se sentaron fuera de sus casas y esperaban. Eso provocó un grave problema porque pasaban los días y Jesús no venía. Así que Pablo les dice, por favor, que estén tranquilos y que prosigan con sus obligaciones normales. Capítulo 4, versículo 11, por favor. Si alguien quiere leer. 4:11 Ajá. dice, No sé si está mal mi audio o como que Esther. Se congeló este Si país. quiere yo lo leo. Por favor, sí. Permiso. 4:11, ¿cierto? Sí. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de manera que os hemos mandado. Gracias, Amanda. Bueno, entonces fíjense, había esta inquietud o esta falsa idea de Pablo dijo, no, o sea, tranquilos, el Señor va a venir en cualquier momento, quédense re tranquilos, pero no dejen de trabajar, no dejen de producir, tienen una familia que mantener, tienen deudas que pagar, tienen que seguir viviendo, ¿no? Entonces Pablo corrige esta mala concepción y les dice, no se preocupen por nada, pero sigan trabajando. El segundo tema que Pablo aborda y que era una preocupación en la vida de la iglesia de Tesalónica es que había mucha preocupación, demasiada preocupación por lo que les va a suceder a los que murieron antes de la segunda venida, ¿no? Entonces ellos estaban muy preocupados, decían, bueno, papá murió y él no va a ver al Mesías, ¿no es cierto? No va a ver al Mesías. O mi hermano, o mi vecino, o mi conocido, o alguien en particular decía, y entonces había mucha preocupación en medio de la iglesia de Tesalónica, ¿qué iba a suceder con los muertos? ¿Verdad? Entonces Pablo les explica que los que duermen en Jesús no se van a perder de la gloria que vendrá y habla entonces de la resurrección. ¿Ah? E introduce esta doctrina de la cual nosotros leemos cada vez que alguien muere, ¿verdad? Siempre leemos este pasaje porque es un pasaje que nos hace entender que los muertos en Cristo también resucitarán. ¿Alguien gusta leer 4 del 13 al 18, por favor? Capítulo 4, versículos del 13 al 18. Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza.
Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Gracias, amigo. Por eso dice, tratando de corregir esta preocupación, dice, no ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza, ¿verdad? Porque realmente era una preocupación muy legítima, era una preocupación para la iglesia de Tesalónica y con estas palabras Pablo hace esta diferenciación. Los que murieron van a resucitar y van a gozar de la gloria del Mesías. Y los que viven seremos transformados, ¿verdad? Por eso dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, porque la idea de la venida de Jesús era ir. O sea, Pablo creía que Jesús iba a venir mientras él estuviera vivo, ¿verdad? Él estuviera vivo. Pero evidentemente sabemos que no. Al menos hasta ahora el Señor no ha venido y por lo tanto Pablo les dice, bueno, consuélense unos a otros con estas palabras y quédense muy tranquilos por esta situación. ¿Ok? Un tercer tema que había de parte de la iglesia tenía que ver con que había una tendencia entre los hermanos de la iglesia a despreciar a toda autoridad legal, ¿verdad? A toda autoridad. La propensión de los griegos a discutirlo todo, que vieron que un griego siempre discute todo, parecían argentinos, siempre conlleva el peligro de producir una democracia desmadrada, es decir, que se salga de control, que se salga de control. Y estos pleitos, ¿verdad? Estas disputas muy propios de las sociedades, ¿no? Hacía que hubiera cristianos o miembros de la iglesia que también tomaran esta actitud desafiante, esta actitud bélica, esta actitud piquetera. Y entonces Pablo les dice, no, no tomen esta actitud. Y entonces él dice en el capítulo 5, versículos 2 y 14, por favor, ¿alguien gusta leerlo? Sí, 12 al 14. Les rogamos, hermanos, que sean considerados con los que trabajan entre ustedes, es decir, con aquellos que los presiden en el nombre del Señor y los aconsejan. Estímenlos profundamente y ámenlos a causa de sus desvelos. El 14, vivan en paz unos con otros. Los exhortamos también a que reprendan a los indisciplinados, animen a los tímidos, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Muchas gracias. Gracias. Vean entonces cómo había hermanos que menospreciaban la autoridad, no solo la autoridad política, sino la autoridad de la iglesia, ¿verdad? Que esto es muy común, a veces sigue habiendo gente que ve a un líder y piensa que no está en su talla y entonces no le hace caso. Y Pablo les dice, por favor, reconozcan, sométanse a los que trabajan entre ustedes, sus líderes, ¿no es cierto? Y tengan paz, no anden ahí de conflictivos, no anden haciendo piquete, pórtense bien. Los que estén indisciplinados u ociosos, bueno, díganles que se pongan a trabajar, alienten a los de poco ánimo, sostengan a los débiles, tengan paciencia entre ustedes, no se desesperen, no hagan que esta relación entre la iglesia cristiana sea motivo de separación o entre ustedes por el tema de no reconocer los liderazgos de la iglesia. Así que bueno, este es otro tema también que es muy actual en las iglesias del siglo XXI, ¿no? Seguimos teniendo este,
problema. Cuarto, había el peligro crónico o latente de volver a la inmoralidad. Todas las sociedades, queridos hermanos, incluso la nuestra hoy en día, tiende a la inmoralidad. Era difícil desprender la actitud de generaciones y evitar el contagio del mundo pagano. Ya hablamos que era Tesalónica, ya hablamos lo que significaba Tesalónica, ya hablamos, sabemos también de la cultura griega que daba cierta permisividad a un montón de cosas que iban en contra del reino. Y esta tentación latente, porque mucha gente vivió haciendo eso y creyó que lo que vivía, o lo que hacía, perdón, estaba bien, era normal, ¿verdad? Entonces era muy difícil desaprender, era muy difícil desarraigarse de esas actitudes inmorales que evidentemente no les permitía a los tesalonicenses marcar la diferencia. Nos pasa hoy lo mismo. Hoy vivimos en sociedades inmorales en donde hay cristianos que se les hizo o les hace muy fácil hacer, decir, actuar, pensar de cómo se vivía antes y siempre hay este peligro latente de hacer las cosas que son contrarias al reino. Pablo, conociendo esta noticia, dice en el capítulo 4 del 3 al 8, por favor, si alguien quiere leerlo. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasiones desordenadas, como la gente que no conoce a Dios. Ninguno debe agraviar ni engañar en nada a su hermano, porque el Señor toma en cuenta todo esto, como ya les hemos dicho y declarado, pues Dios no nos ha llamado a vivir en inmundicia, sino a vivir en santidad. El que desecha esto, no desecha a un hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Muy bien, gracias, amigo. Fíjense entonces cómo Pablo detecta esta situación. Hay hermanos que están cometiendo inmoralidades sexuales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que la concepción griega es hacer con tu cuerpo lo que quieras. Al fin el cuerpo es malo, ¿no? El cuerpo es nada. Entonces, de tu cuerpo lo que quieras. Y esto era lo que seguía haciendo, ¿no? Seguía habiendo mucha eh, inmoralidad sexual en todos los sentidos, ¿no es cierto? Este, había personas que seguían engañando, seguían juzgando, había personas que seguían desarrollando ciertas actitudes contrarias, nocivas, y Pablo les dice, no, no, no lleguemos a tal grado, ¿no es cierto? Porque evidentemente esto nos va a complicar, porque Dios no nos llamó a inmundicia, nos llamó a santificación. Entonces, el concepto de la santidad o de la santificación es fundamental, ¿verdad? Pablo recuerda la santidad de Dios, muy propio de lo que estamos viendo en el diplomado, ¿no? Porque la santidad es uno de los atributos más enfáticos que existe en la Biblia, porque sabe Dios que nosotros somos muy tentados a meter la pata e irnos por otros caminos y hacer todo lo contrario. Entonces, la santidad es la que nos recoge, la que nos une, la que nos dice lo que deberíamos hacer y lo que no deberíamos hacer. Pero este era un problema, sin duda, que estaba suscitándose en la iglesia de Corinto. El quinto problema que había es que por lo menos había una parte de la iglesia que seguía calumniando a Pablo, que seguía levantándole falsos, que seguía no creyendo en su apostolado, que seguía no pensando que él era alguien honesto, que era alguien sincero. Sugerían que Pablo predicaba el evangelio por provecho personal, por lo que podría él sacar de ventaja, de ganancia. O sea, qué terrible, ¿no? Bueno, eso siempre ha existido, siempre hay personas que dudan de nosotros, que nos calumnian, que nos levantan falsos o chismes. Bueno, Pablo no era la excepción. Y no solo eso, ¿verdad? Sino que también era como manipulador, como dictador, y Pablo no podía entender esto. Así es que
A la primera él responde. ¿Quiere leer alguien Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 5 y 9? Sí. 5. Ustedes saben, y Dios es testigo de ello, que nunca hemos tenido palabras de adulación, ni hemos buscado pretexto para ganar dinero. Recuerden, hermanos, nuestro trabajo y nuestra fatiga cuando les predicamos la buena noticia de Dios. Trabajábamos día y noche para no serles una carga. ¿Otra vez? ¿Cortó? No, no, está bien para no ser una carga, sí. Gracias, querida Esther. Vean entonces cómo había un sector que decía, pero mira, ese tipo vino, nos predicó, pero por algo quiere ganar. La avaricia, él utiliza eso, ¿no? Una ganancia deshonesta. Y Pablo les para el alto, le dice, no, paren un poco. Nosotros, cuando estuvimos allí con ustedes, ¿no es cierto? Nunca les dijimos palabras lindas, palabras aduladoras, como para embaucarlos y que ustedes piensen que nosotros hacíamos por avaricia o por ganancia deshonesta. Cuando estuvimos ahí con ustedes, dijo Pablo, trabajamos nosotros igual, de día y de noche, no quisimos ser una carga para ustedes. Así que nadie nos puede juzgar o nadie nos puede decir que nosotros estamos predicando por un interés personal. Así que Pablo reconoce que hay un grupo de personas que siguen levantándole falsos sobre la intención que él tiene y Pablo tiene que salir al paso. Ahora, también decían que era medio dictador, ¿no? Medio manipulador. Y en el capítulo 2 versículo 6, eh, 2:6. sí, sí, Tampoco hemos ambicionado el reconocimiento de los hombres, ni de ustedes, ni de nadie. ahí termina su versículo, ¿está? El versículo 6, sí, 6. Ok, Después continúa el 7. claro, aun cuando no sé qué versión estaría leyendo, porque bueno, acá la versión que tengo yo es, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Este es una Biblia católica, el libro del pueblo de Dios. Ah, ok, ok. El versículo 7. El 7. Si bien como apóstoles de Cristo teníamos el derecho de hacernos valer, al contrario, fuimos tan condescendientes con ustedes como una madre que alimenta y cuida a sus hijos. Gracias. Bueno, ustedes pueden seguir hasta el versículo 11 leyendo y se van a dar cuenta que el apóstol Pablo le dice, esperen, nosotros no dijimos nada como para que dijera, mira, el apóstol, mira, Pablo, mira, dijo Pablo, yo no hice nada, ni pensé, ni dije nada como para que nosotros pudiésemos tener la gloria del reconocimiento de ustedes. Ni de ustedes ni de nadie, dice Pablo. Así que no me vengan con temas, ni de ustedes ni de nadie. Antes bien, dice Pablo, no fuimos dictatoriales con ustedes. Fuimos tan tiernos como una madre o como una nodriza cuida con ternura a sus propios hijos. Una nodriza, una nana, una mujer que no son sus hijos, pero los cuida como si fueran propios. ¿Ah? Entonces, esta idea que tiene Pablo es pararle también el alto a aquellos que estaban pensando que Pablo había tomado actitudes medias así, ¿no? Impositivas y demás. Y Pablo, no, yo nunca los traté mal. Aunque pude haberlo hecho, ¿eh? Porque yo soy un apóstol de Cristo. Pudo haberlo hecho, pero no lo hice, dijo Pablo. Fui tierno. ¿Ah? Así que este era otro problema que Pablo enfrentaba a esto. El versículo 11 dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes. Así que Pablo dice, no me vengan a mí a decir que yo fui rudo, cruel, duro, hosco con ustedes. No, fui una nana que los cuidó re lindo,
Y fue un padre que los consolaba con exhortación y demás. Así que era un problema que esas 3 semanas, ¿vieron? Estas 3 semanas produjo esta impresión de algunos hermanos y que Pablo en su carta trata de acotar. Y finalmente, había una cierta medida de división en la iglesia. Si bien es cierto, Pablo alaba que se mantenían firmes en la fe, como nunca es distinto, hay personas que están dispuestas a meter la cizaña para dividir, ¿verdad? Eh, el versículo 9 del capítulo 4 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que se amen unos a otros. No se peleen, no permitan que nadie los desuna, no permitan que nadie esté en contra de la unidad del cuerpo de Cristo. No, no lo permitan. Y lo mismo va a suceder en el capítulo 5, versículo 13, donde dice, tengan paz entre ustedes, tengan paz. No, no, no permitan que las acciones de algunos dañen esto que sucede. Bueno, todo esto, queridos hermanos, es muy propio de las iglesias del siglo XXI, ¿no? Algunos seguimos teniendo malas ideas de cómo será la venida de Cristo, ¿verdad? Si ya vino de manera espiritual, si va a venir de manera visible, si va a haber un rapto, si no, sigue habiendo estas preocupaciones. ¿Qué va a pasar con los que durmieron? Los muertos se fueron al cielo, están en las tumbas. Hay muchos hermanos que siguen, ¿cómo se llama? Estando en contra del sobrevedor, del pastor, de los consagrados. Hay hermanos que siguen haciendo su vida inmoral, su doble vida, y luego se enojan cuando uno los disciplina y exhibe su falta, ¿no es cierto? Y se enojan y demandan a la iglesia y demás. Hay personas que siguen calumniando a los líderes, ¿no? Levantándoles falsos testimonios y diciendo cosas que a veces es increíble cómo uno dice, Dios mío, ¿cómo pudo alguien decir semejante cosa, no? Alguien me dijo, no, es que dijeron cosas de vos, pero no les hicimos caso porque nadie pudo comprobarlas. Pero qué terrible es eso, ¿verdad? Que te levanten falso y ni siquiera tengan el valor de decir, bueno, aquí están las pruebas o... Y siempre hay esta idea de dividir a la iglesia, ¿no? Estos eran los problemas que tenía que tratar Pablo y muestran que la naturaleza humana no ha cambiado tanto. Por eso las cartas siguen siendo actuales para nosotros. Ahora no es la iglesia de Tesalónica, ahora es la iglesia de Loma Verde, ahora es la iglesia de Ameguino, ahora es la iglesia de Bogotá, ahora la iglesia del Dorado, ahora es la iglesia de Entre Ríos, ¿no? Ahora son nuestras congregaciones. Ahora nosotros estamos inmersos en estas situaciones que si alguna iglesia pasase por alguno de estos temas, pues evidentemente la carta a los tesalonicenses les caería o nos caería muy bien para poder entender. ¿Ok? Así que bueno, queridos alumnos, es así como de manera generalizada hemos hecho este hermoso abordaje a la primera carta y ahora vamos a ver un sumario de información básica, ¿verdad? En cuanto a la fecha, decimos que es el documento cristiano más antiguo y algunos datan la carta, la primera carta a los tesalonicenses, lo más temprano, algunos lo datan en el 47, 49. Algunos ya más tarde, 54 más o menos, pero en la cronología tradicional es una carta que se data entre el 50 y 51, ¿verdad? Que fue durante el segundo viaje misionero de Pablo que se emprende después del concilio de Jerusalén, ¿no? Después del concilio de Jerusalén. La procedencia fue una carta que se escribe en Corinto, ¿verdad? Se escribe en la región de Corinto, pocos meses después de la misión de Pablo en Tesalónica, cuando ya vimos todas las peripecias que Pablo pasa, pero es una carta que se escribe desde Corinto. Los destinatarios se cree que son los cristianos de Tesalónica,
que de origen mixto, algunos eran gentiles, otros judíos, porque recuerden, creyeron algunos según el relato de Hechos. Muchos judíos que estaban en la sinagoga creyeron, otros gentiles creyeron y mujeres, no pocas, dice la Biblia, no pocas mujeres nobles, es decir, de funcionarios reales, también creyeron, pero hubo judíos que no, que fueron los que le buscaron a Pablo y finalmente terminan expulsándolo. La autenticidad de la carta no se discute, se cree que es una carta auténtica de Pablo, ¿verdad? Esa carta auténtica de Pablo, no hay discusión entre los eruditos de que no lo sea. Y la integridad de la carta, es decir, que si toda la carta es escrita por Pablo, los eruditos concuerdan que la sección del capítulo 2, versículos del 3 al 16, son absolutamente paulinos, son absolutamente de autoría paulina. Y algunos piensan que el capítulo 5 del 1 al 11 es una adición posterior, es es una interpolación de discípulos del apóstol Pablo. Pero la mayoría considera que la carta es de autoría paulina. Y ahora lo que viene es identificar la división formal de la carta de acuerdo a cómo lo vimos en cuanto a su formato. La fórmula introductoria está en el capítulo 1, versículo 1. ¿Verdad? Esa es la fórmula introductoria. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean con vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fórmula introductoria. La sección de acción de gracias hay dos posturas, ¿verdad? Algunos consideran que la acción de gracias abarca del versículo 2 al versículo 5, ¿verdad? Es la acción de gracias corta, diríamos. O algunos consideran que la acción de gracias es mucho más larga y abarcaría del versículo 2 al versículo 10, ¿sí? Que sería todo lo que es la acción de gracias. La acción más amplia. Ahora, tenemos dos posturas también que tienen que ver con que hay dos subdivisiones. Una se subdivide del versículo 2 al capítulo 2, versículo 12, que tiene que ver con todo lo que es agradecer. O la otra postura es que hay del capítulo 2, versículo 13, al capítulo 3, versículo 13, que es la sección mucho más amplia de la acción de gracias. Son las distintas posturas de distintos autores que identifican en estas secciones, pues la parte de lo que Pablo agradece. El cuerpo de la carta se divide en dos partes, ¿verdad? La parte indicativa y la parte imperativa. La parte indicativa iniciaría en el capítulo 2, versículo 1, al capítulo 3, versículo 13. Entonces, para algunos autores, ese sería el cuerpo de la carta, que vendría a ser el modo indicativo, es decir, la relación que Pablo tuvo con los tesalonicenses. Algunos creen que el cuerpo de la carta inicia en el capítulo 1 a partir del versículo 6. ¿Verdad? Pues recuerden que acá algunos decían que la acción de gracias es hasta el versículo 5. Y entonces, para algunos autores, iniciaría entonces en el versículo 6, el cuerpo de la carta, hasta el capítulo 3, versículo 13. ¿Verdad? Entonces, algunos dicen que inicia en el capítulo 2:1, u otros piensan que es el capítulo 1, versículo 6. Bueno, cualquiera que sea el caso, encontramos la sección indicativa, es decir, Pablo recuerda cómo se relacionó con los tesalonicenses, etc. A partir del capítulo 4, versículo 1 al capítulo 5, versículo 22, viene la sección imperativa, es decir, las instrucciones o exhortaciones que el apóstol Pablo da respecto de los temas que se plantean.
Y finalmente tendríamos la fórmula conclusiva que aparecería en el capítulo 5, versículos del 23 al 28. Sería la fórmula conclusiva. Así que en estos segmentos estaríamos dividiendo el formato de la carta como lo vimos en alguna clase. Y finalmente tendríamos la división respecto del contenido. Aquí ya viene más esquematizado. Del capítulo 1, del 1 al 10, tenemos destinatarios, saludos y acción de gracias. Vamos a generalizar para que más o menos identifiquemos los temas que aborda. Del capítulo 2, versículos del 1 al 12, tenemos el testimonio de cómo Pablo se comportó en Tesalónica. ¿Ah? Ya vimos que él no era de avaricia y cuidó y exhortó, consoló, etcétera. Del versículo 13, es decir, capítulo 2, versículo 13 al 16, tenemos otra acción de gracias ulterior o posterior por la recepción del Evangelio. Por eso es que muchos autores identifican que la acción de gracias es mucho más grande, ¿no? Pero tenemos aquí una acción de gracias que aparece de parte de Pablo, donde él da gracias a Dios. Luego tenemos del capítulo 2, versículo 17, al capítulo 3, versículo 13, la misión de Timoteo, cuando Pablo les dice, mandé a Timoteo, porque ya no podía más, y cuál es la relación que ahora tiene Pablo con la iglesia de Tesalónica, ¿ah? Con la iglesia de Tesalónica. Y me gusta mucho, no lo leímos, pero me encanta este pasaje, que es uno de los pasajes subrayados que tengo de esta carta, que dice el versículo 11 al 13 del capítulo 3. Capítulo 3, versículos del 11 al 13, que dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes, para que seáis afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Me encanta esta forma tan increíble que tiene Pablo, ¿no? De dirigirse a la iglesia de Tesalónica. Bueno, luego del capítulo 4, del versículo 1 al versículo 12, tenemos la parénesis y las exhortaciones éticas. Recuérdense que parénesis es enseñanza, ¿no? Eso significa. Tenemos las enseñanzas y exhortaciones éticas de la vida que agrada a Dios, no estén en inmundicia, santifíquense, etcétera, ¿verdad? Ámense, cuídense, etcétera. Luego del capítulo 4, versículo 13, al capítulo 5, versículo 11, las instrucciones sobre la parucía, es decir, sobre la manifestación gloriosa de Jesucristo. Eso significa la parucía, la manifestación gloriosa de Jesús que va a suceder en su segunda venida. Entonces, estas indicaciones están del capítulo 4, versículo 13, al capítulo 5, versículo 11. Luego del capítulo 5, del 2 al 22, tenemos instrucciones sobre la vida de la iglesia, ¿no? Pequeños consejos, instrucciones que Pablo le otorga a la iglesia para que tomen en cuenta, ¿no? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, den gracias en todo, no apaguéis el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, obténganse de toda especie de mal. Son pequeños consejos, son instrucciones que el apóstol Pablo da para que la iglesia las tome en cuenta y le haga caso al apóstol Pablo. Y finalmente tenemos la bendición final del versículo 23 al 28 con los saludos finales que tiene que venir con el beso santo, ¿verdad? Como lo hablábamos. El versículo 26 dice, saludad a todos los hermanos con un ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
Es la bendición final, los saludos y la presencia del beso santo como un signo de comunión y de hermandad en la iglesia. Pues entonces, así es, queridos alumnos, como terminamos el abordaje de esta primera hermosísima carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer al respecto? Por favor, siéntanse en libertad para hacerlo. Eh, pues me parece como tan bonito, como, no sé, es como tan comprometido, podría ser la palabra, ¿no? De no solo llevar la enseñanza o la palabra o el evangelio, sino que él se preocupó porque lo que se había enseñado en su momento no hubiese quedado como en tierra infértil, sino que él quería asegurarse de que lo que él enseñó se estuviese practicando. Y muchas veces en eso pecamos nosotros, ¿no? Que llevamos a alguien a la iglesia, va por un tiempo, pero no estamos como atentos a que si la enseñanza sí realmente se está llevando a cabo y si esa persona también está creciendo y su familia también. Yo creo que todo lo que estamos mirando en este trimestre va como en todo eso, ¿no? Que no olvidemos que lo que aprendemos también lo tenemos que replicar y asegurarnos de que esa réplica se esté haciendo. Muchas veces no lo hacemos. Cuando, cuando uno es maestro, bueno, una época que fui maestra, uno cuando se preocupa por sus alumnos, obviamente no solamente están las tareas, las evaluaciones para revisar si los chicos están entendiendo y si han aprendido, sino que uno también hace talleres y todas esas cosas para asegurarse de que los chicos sí aprenden la lección. Entonces, eso creo que es una enseñanza para todos nosotros como discípulos, como los que estamos llevando de alguna manera la palabra para asegurarnos de que eso se haga, ¿no? Sí, mi querida Amanda, y esto es gracias por la retroalimentación. La verdad que es algo muy lindo ver la actitud paternal de Pablo, ¿no? De estar preocupado por lo que él estaba haciendo y no decir, ah, bueno, que se arreglen. Si entendieron, entendieron. Si hacen, hacen. Y si no, no. Sino que les comparte esta hermosa carta que seguramente ha sido mucha alegría para mucha gente, haber recibido esta carta y cómo Pablo los trata con tanto amor y orgullo y dice, son mi orgullo, son mi felicidad, ¿no? Eso ha de haber sido muy lindo. Y es algo que a veces nosotros olvidamos, ¿verdad? Aquí en la iglesia, olvidamos el seguimiento, olvidamos esa parte de preocuparnos si lo que aprendimos o no, si lo que enseñamos o no está teniendo resultado o no, si ha sido bueno o no. Y entonces, este individualismo que a veces tenemos como miembros de la iglesia o como cristianos, pues nos hace olvidarnos del otro, ¿no? Y no nos hace pensar en el otro como Pablo. O sea, Pablo a lo mejor pudo haber tenido mala idea o mala, no sé, mala concepción, decir, ah, no me quieren. Dicen que soy esto, dicen que soy lo otro, dicen que, ah, bueno, entonces, ¿saben qué? Arréglense. Pero Pablo no hace eso y creo que esta es una gran lección que hoy necesitamos recuperar en la vida cristiana, en las iglesias, en preocuparnos por aquellos a quienes de alguna manera enseñamos o como usted dice, llevamos a la iglesia o demás. Así que sí, me gusta el punto de vista que planteó Amanda. Muchas gracias. ¿Alguien más? Eh,
Sí, estoy de acuerdo, es bellísima la carta y en todo esto que Pablo hizo ahí en Tesalónica, se confirma lo auténtico que era él, lo real que era, ¿no? Y cómo Dios confirmó esa obra, porque él habló 3 fines de semana y convirtió a personas a Cristo y después envió a otro hermano para ver cómo estaban y esos estaban en Cristo. Entonces eso me mueve muchísimo porque la obra de él la confirmó Dios. Sí. Y nosotros estamos no sé cuántos años corriendo atrás de un convertido y no lo podemos tener en la iglesia y no sé qué nos pasa. ¿Por qué hay que seguirlos y seguirlos y no reciben la palabra, ¿no? Este, bueno, he escuchado muchas veces eso también. Dale la palabra bien y déjalos, que vengan a Cristo ellos. Y bueno, pero están las dos partes, ¿no? ¿Lo hice bien, lo hice completo o me falta? Y a su vez, el que recibe, ¿lo recibe de corazón o no? Es maravilloso esto que ocurrió ahí. Es un ejemplo preciosísimo. Claro, Muchas gracias. pero y lo que usted dice, o sea, realmente es la obra de Dios, ¿no es cierto? Pablo hizo Sí, su parte, y eso es interesantísimo. Cómo la gente que recibió la palabra la recibió de todo corazón, o sea, la recibió con una convicción total, ¿viste? Porque no es que, insisto, como vimos, 1 año, 2 años escuchando el sermón, con una vez que seguramente alguien escuchó, dijo, listo, esto es la verdad y nadie me va a mover de eso. Eso realmente es maravilloso. Y hoy sí, vemos a muchos hermanos que tienen años y años y años y años y años, pero qué sé yo, pienso que hay otros hermanos que han arropado y han apropiado la fe de una manera tan poderosa que hoy es a veces, no digo que no se vea, pero yo recuerdo que la gente de antes, recuerdo testimonios de hermanos de antes que eran de otra iglesia, otra denominación, hacían de su vida y llegó una vez, alguien les predicó y con una sola prédica, jamás dejaron a Cristo, jamás dejaron a Cristo. Y eso creo que sigue siendo el poder del Espíritu Santo. Así que cuando hagamos esta obra misionera, bueno, hagamos con la convicción de que es Dios. Pero acuérdense, tenemos que estar convencidos de que es Dios quien nos manda allí. Pablo quería ir a Asia y dijo el Espíritu Santo no. Quería ir a Bitinia, que dijo el Espíritu Santo no. Quería ir a Misia y el Espíritu Santo dijo no. Esto es muy interesante. A veces uno quiere ir y decir, no, yo quiero esta persona, aquella, y el Espíritu Santo dice, no, no, yo quiero que vayas a otro lado o que le digas a otra persona porque ahí es donde yo voy a actuar. Esa es, la verdad, una de las mejores lecciones. Por eso la historia del hombre macedonio es muy, muy fascinante, muy atrapante, ¿no? Así que bueno, nos emociona. A mí me encanta ver todas estas cositas que vemos detrás, ¿no es cierto? Cuando las analizamos y cómo el Espíritu Santo fue trabajando, trabajando, trabajando. Y ahora nosotros somos parte de eso. Somos parte de eso nosotros, ¿no? Y esto es muy lindo. Así que bueno, está bueno también para decirle a los nuevos evangelizados que, bueno, ahora estamos tratando de hacer una célula familiar ajá, con hijos de hermanos que conocen la palabra, pero no asisten ni nada. Entonces, bueno, está bueno para decir, para tener presente eso y leer esos textos. Qué valioso es este día que llega el llamado para aceptar a Cristo. ajá, Hoy, hoy, ¿no? Que estamos diciendo esto, aceptar a Cristo hoy y viene de Dios y lo puedo confirmar con este texto, ¿no? Y hay otro día que quizás no esté el llamado de Dios así, ¿no? Es re importante. Así que me encantó esta carta y todo lo que vimos hoy. qué bueno, Esther, qué bueno, qué bueno. Les aconsejo que las dos referencias que vimos de Hechos de los Apóstoles
Anótenlo arribita en su Biblia, arribita de la carta de Tesalonicenses, anoten estas dos referencias de hechos. Entonces, eso les va a dar a ustedes el encuadre de qué es lo que sucedió para que Pablo escribiera esa carta. Gracias. Bueno, gente linda, muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles. Vamos con Gálatas. Vamos con Gálatas. Así que les animo a leer Gálatas. Tampoco es una carta larga, una carta cortita y muy linda también. Y esa la vemos la próxima clase. Dios les bendiga. Muy buena tarde para todos.